noches, buenas noches. Soy Luis Novarecio. Hasta las 22 los vamos a acompañar en Dicho Esto con Rosario Ayerdi, Nacho Ortelli y Martín Angulo. Hoy, como todos los miércoles, a las 9 de la noche va a estar Jorge Asís, el maestro Jorge Asís. Charlaremos con él. Hay mucho para decir. Enseguida estamos hablando con quien es la responsable legal y técnica de la Presidencia de la Nación, quien está escribiendo, si no está ya escrito, me lo va a decir enseguida ella, Vilma Ibarra, el decreto que pone en norma lo que dijo el presidente de la Nación. Primer título y vamos de cada uno de ustedes y vamos a Vilma Ibarra, por favor. Vamos a ver por qué se decidieron estas restricciones, los números que afectan y que preocupan al gobierno, sobre todo con la cantidad de contagios y la cantidad de fallecidos. Bien, Nacho. Bueno, la estrategia del gobierno en materia discursiva para lo que viene. Luis, te voy a contar a quiénes convocaron para tratar de convencer a los jóvenes. Martín. La incógnita de lo que vendrá con estas decisiones es si va a haber demandas para pedir la inconstitucionalidad en la justicia a partir de lo que anunció hoy el presidente. Doctora Vilma Ibarra, secretaria legal y técnica del Poder Ejecutivo. Buenas noches, soy Luis Novarecio, con mis compañeros te saludamos. ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis, un gusto saludar. Igualmente. ¿Ya está redactado el decreto? Está redactado, por supuesto, sería imposible redactarlo en pocas horas. Siempre se le da algún último retoque, se están chequeando algunos datos y está, sí, prácticamente terminado. Vamos a tratar de traducirlo y apelo a tu condición de docente a la manera más lega posible para entender. Desde el... Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Entre abogados somos difíciles, sí, pero vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. ¿Empieza a regir a partir de la hora 0 del viernes? Efectivamente, sí. Bien. Empecemos por lo que significa circulación nocturna. En todo el país, entre la hora 0 y las 6, no se va a poder circular, salvo excepción, que ¿cómo se va a poder justificar? No, no es así, no es en todo el país, es solo en las zonas de alto riesgo. Hay parámetros epidemiológicos y sanitarios establecidos por el Ministerio de Salud. En la página del Ministerio de Salud se establece cuáles son las zonas de alto riesgo, de mediano riesgo y de bajo riesgo epidemiológico, según las informaciones que van llegando de todos lugares. Bien. La restricción para circular de 0 a 6 es en los lugares de alto riesgo. Y en esos mismos lugares las actividades gastronómicas cierran a las 23 horas para que, por supuesto, se tenga un tiempo suficiente para regresar, pero igualmente trabajadores y trabajadoras que tienen que llegar a sus hogares o a la inversa, que tienen que ir a un trabajo que se desarrolle durante ese lapso, van a tener, por supuesto, autorización, están autorizados y van a tramitar muy sencillamente el certificado para poder circular en esos horarios. Como fue el También año pasado. Trabajadores esenciales, sí. Claro, durante ese horario, efectivamente, para circular va a ser con autorización, porque una de las cosas que se ha visto en general, los lugares de mayor contagio, de mayor riesgo, es donde las personas nos relajamos más. Generalmente es encontrándonos con amigos, amigas, compañeros en horarios nocturnos. Hay un relajamiento mayor de las medidas sanitarias y muchas veces se transita para ir hacia lugares cerrados. Y queremos evitar que nos venga esa ola de contagios en un momento tan difícil como vimos en otros países. Bueno, o sea, el trabajador esencial, el que tiene que trabajar, tramitará como era antes en alguna página que luego se informará el permiso que se exhibirá habitualmente en el celular, ¿no? El certificado único habilitante, lo mismo el que trabaja en esos horarios. Los trabajadores esenciales, por supuesto, estado de necesidad, caso de violencia de género, todas esas situaciones están, por supuesto, incorporadas, claro. Traslado de niños, si se trata de un papá que tiene que llevar a su mamá que está... Lo que conocíamos, punto 1. Todo lo que conocíamos tienen sus certificados, efectivamente. Punto 2, la restricción de reuniones particulares en casas privadas. Significa que solo podrá ir a la vivienda aquel que habita la vivienda, no puede recibir a nadie más. ¿Es correcto esto? En principio es así, efectivamente, salvo que haya asistencia de una persona mayor o que necesite asistencia solo por 3 semanas.
y es una necesidad muy importante de parar los contagios otra vez en los lugares donde hay mayor relajamiento. Entonces, las 24 horas, quiero decir. seguridad. Esto está las 24 horas, nadie puede ir a la casa de pero otro, digamos. En principio no, es lo que le digo, salvo las excepciones efectivamente conocidas. Y en eso es muy importante tener en cuenta también que uno puede encontrarse en lugares con protocolos. El domicilio es un lugar privado, del ámbito privado, que no tiene protocolo y donde el Estado no ingresa. Entonces son los lugares donde, como no rigen protocolos y nadie los puede cumplir, no hay el que está en la mesa de al lado que mira, no está el dueño del local que exige cumplir determinadas normas, y donde se está generalmente con gente con la cual se tiene confianza, es donde más se relajan las medidas de cuidado. Y esto además trae consigo que tenemos mucho asintomático con posibilidad de contagio. Y es muy difícil percibir eso en una persona que uno ve bien, querida, con la que se ve continuamente. Entonces queremos evitar que en estos lugares cerrados, donde no hay protocolos vigentes y no puede haber control de autoridad, de autoridad pública, por estas 3 semanas estamos pidiendo este esfuerzo porque es uno de los lugares donde se detectan de mayores contagios. Sí, Nacho. Sí, Vilma, te quiero consultar cuál fue la cuestión técnica que llevó a dictaminar que no se pueden hacer reuniones intrafamiliares en un lugar incluso al aire libre o incluso cerrado, pero con distanciamiento, y sí se mantienen el funcionamiento de los gimnasios de hasta 10 personas. ¿Por qué no establecer un límite a las reuniones sociales con un aforo limitado, pero sí mantener los gimnasios, en este caso, abiertos? Bueno, otra vez, en los gimnasios no solo hay protocolo, hay gente que hace cumplir los protocolos, que es la gente propia del lugar, y se pueden además controlar por la autoridad pública. En el ámbito privado no hay protocolos vigentes y por mucho que uno reclame las 2,5 metros, una cosa es que en un gimnasio haya un aforo del 30% y una máquina y otra estén separadas en 5 o 6 metros porque tienen aforo del 30%, y otra cosa es en el ámbito privado donde nadie puede controlar esto. Donde esto no sucede, todos sabemos que en los ámbitos privados generalmente se relajan las medidas de seguridad, no se controlan los 2 metros, entonces no se puede controlar cómo es esto. Entonces lo que se hace es un pedido transitorio en una situación de aumento sostenido de casos por un plazo determinado, una medida que estamos pidiendo que se cumpla porque hemos sabido las dificultades que hemos tenido con esto. No se piensa cuidadosos. la intervención de lugares comunes, de propiedades horizontales, de edificios. No hay idea de esto. Es solamente esta norma es para la actividad social y para la restricción de que es muy fuerte esto. Yo no recuerdo que se prohíba el ingreso de toda otra persona a las 24 horas a un domicilio, salvo que habite o una excepción muy particular. Digo, los lugares comunes y eso no se restringe. ¿Excepciones plantea? No, pero en los lugares comunes de los edificios existen protocolos. Sí. Esos protocolos se cumplen. En todo lugar donde hay protocolo, el funcionamiento se trata de garantizar. Y porque son protocolos donde hay posibilidades de controlar el cumplimiento. Bien, Rosario. En lugares donde no hay protocolo y no hay posibilidades de controlar el cumplimiento, se hace más difícil, y la verdad hemos privilegiado cuidar la vida y la salud de argentinos y argentinas. Sé, Rosario, que Vilma Ibarra se tiene que ir, pero vas a ver que nos va a hacer unas cuantas preguntas más que nos va a bancar, Vilma. Un segundo. Primero, la disposición en el decreto de la restricción horaria de 0 a 6 de la mañana, las reuniones en casas familiares y las reuniones de hasta 20 personas sociales. ¿Cada gobernador va a poder restringir aún más esto? ¿A un gobernador que quiera cerrar a las 22 o que quiera que las reuniones sociales en lugares abiertos sean de 15 y que las reuniones en lugares privados sean de 5? ¿Lo podrá hacer? Mire, todo esto tiene que ver con los gobernadores tienen facultades, por cierto, para tomar decisiones
tomemos en cuenta que en nuestro ordenamiento jurídico las medidas tienen que ser temporarias, proporcionales y fundadas con una razonabilidad en un motivo justificante. Este es el cuidado de la salud pública, por eso nosotros lo hemos puesto por 3 meses con estas características. 3 semanas. 3 semanas. Si un gobernador o gobernadora tiene un determinado pico o brote muy complejo o una nueva cepa que se expande con rapidez, va a tener que tomar una medida rápida. Y esto, por supuesto, está habilitado. Cualquier medida, por eso nosotros hemos sido siempre cuidadosos y hemos trabajado con DNU y nunca con medidas de excepción. Cualquier medida puede ser revisado por jueces y juezas. Sí, es lo que nos garantiza en un Estado de Derecho nuestra tranquilidad. Vilma, ¿cómo le va? Buenas noches. Respecto de la nocturnidad, le quería hacer 2 consultas. Primero, si en este horario de restricción de 0 a 6, el gobierno va a dictar un estado de sitio, un toque de queda, y si después va a haber controles de las fuerzas federales en rutas, en avenidas, en accesos, como hubo, por ejemplo, el año pasado. A ver, primero, en la Argentina no existe la institución toque de queda. Eso es de otros países con otro tipo de instituciones, no en la Argentina. Nosotros tenemos una restricción temporaria de circulación nocturna con las excepciones propias para poder garantizar que personas en estado de necesidad, para atender su salud o por muchos motivos laborales inclusive, sí puedan circular. Entonces, la norma está escrita con todos los cuidados y todas las exigencias que nos reclama la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Suprema. Es una medida temporaria y proporcionada al bien que se quiere cuidar, que es la salud y la vida. ¿No está previsto la intervención sobre vuelos al exterior o vuelos internos? ¿Todavía no se analizó esto en este decreto? ¿Está previsto, digamos? Respecto de los viajes interjurisdiccionales, no hay restricciones. Bien. No las hemos planteado así. Sí, respecto de viajes al exterior, ya hemos dicho, la gente puede salir, sabe al salir de la demora para reingresar. Y esto alertamos a toda la ciudadanía, porque nosotros tenemos que garantizar que la gente entre con cuidados, teniendo que testear que no vengan con nuevas cepas y además teniendo que cuidar el cumplimiento de aislamientos, que a veces hay algunos ciudadanos y ciudadanas que lamentablemente no los cumplen, y por eso el Estado necesita controlar la cantidad de gente que ingresa, porque es muy riesgoso. Entonces, pero me quiero ir a Mendoza. Exterior sabe lo que se enfrenta. Pero me quiero ir a Mendoza o me quiero ir a Tucumán. ¿Puedo o no hay restricciones? Puede y no hay restricciones, efectivamente, así es. Hay una transmisión de pensamiento con Rosario que me pasa por WhatsApp la última pregunta, porque sé que tenés que irte y los dos sabemos, es que los dos sabemos de qué se trata. Entiendo que estás negociando con Pfizer, que el presidente te ha encomendado una negociación con Pfizer. Bueno, yo tuve el año pasado algunas reuniones con la gente de Pfizer Nacional y, bueno, se sabe que los pedidos de cláusulas que tenía Pfizer no estaban autorizados por nuestra ley, sancionada por el Congreso ¿cuáles eran Nacional. los pedidos? Desconozco cuáles son los pedidos, porque nunca se blanqueó. Se planteó en algunos lugares, yo lo he leído, pero yo soy muy respetuosa de las cláusulas de confidencialidad. La negligencia. Nosotros, yo de verdad voy a respetar, soy muy respetuosa de las normas, debo serlo, y nosotros tenemos cláusulas de confidencialidad. No pudimos llegar a un acuerdo y para la Argentina, para nosotros como gobierno además, fue un tema que no hubiésemos querido que fuera así, y por supuesto dejamos las puertas abiertas para seguir negociando en el futuro. Para nosotros sería muy importante traer ¿Sabés qué pasa, Vilma? Pfizer. Porque vamos, desde los que dijeron, como mencionaba Rosario, que pedían que en la ley se liberase de responsabilidad civil y penal a Pfizer en caso de negligencia, hasta pedir los glaciares, dijo un diputado de Nación. Digo, por lo menos, ¿los glaciares lo pidieron?
yo les voy a decir, el gobierno nacional solo puede contratar en los términos que la ley sancionada por el Congreso Nacional le autoriza. Si el gobierno firma un contrato con cláusulas no autorizadas, está incumpliendo sus deberes de funcionario público. Entonces eso me lo reclamarían ustedes como ciudadanos, que porque el gobierno, claro, firma algo que no le corresponde y está prohibido por la ley. Entonces, simplemente decir, nos han requerido cláusulas que no podíamos incorporar porque la ley no nos autorizaba. Dicho esto, hemos buscado caminos alternativos para lograr comprar eso, pese a que, quiero aclarar, tenían mucha demora en la entrega. Sí. Estaban con muchas dificultades y eso se vio en los países. Pero siempre para nosotros están las puertas abiertas, vamos a retomar el diálogo las veces que sean necesarias, porque para nosotros valoramos mucho y creemos que sería importante poder contar con esa vacuna, con todas las vacunas, con Pfizer también. Pero me da la porque curiosidad porque hasta el diputado importante Rayet dijo esto, que pidieron los glaciares del sur. Es un disparate, ¿no? No comments. Yo no voy a hablar, soy muy cuidadosa, Luis, con las cláusulas de confidencialidad. Jamás voy a decir una cosa que rompa una cláusula de confidencialidad. Pero bueno, esto sí, no está rota la negociación, sigue la negociación. No, por supuesto, y además siempre es importante dejar las puertas abiertas porque el camino todavía es largo de la pandemia y nosotros tenemos que ser respetuosos, cuidadosos y avanzar en este sentido con la mayor cantidad de vacunas para cuidar la vida y la salud de argentinos y argentinas. Gracias por atendernos, Vilma. Un gusto hablar con ustedes. Igualmente. Muchos saludos. Bien, Vilma Ibarra, la secretaria Legal y Técnica. A ver, para que lo entendamos y lo pongamos negro sobre blanco porque había discusiones. No se puede ir a la casa de nadie. No. Solo los que... De 0 a 24. No hay un gris. No, digamos. no se puede ir a la hay casa de un nadie gris. nunca. ¿De 0 a todo el día. 24? Claro. No me lo rete tampoco. Ayer digo, hoy estoy ligando de todos los costados. Luis, y No otro se tema puede ir. importante, desmintió algo que había surgido en las últimas horas respecto al tema de los vuelos al exterior. Se mantiene lo mismo, la recomendación de no irse, de extremar a fondo las elecciones de viaje, pero no la prohibición, porque hoy durante buena parte de la tarde se instaló el tema de que iban a suspender los vuelos al exterior y había gente preocupada porque tenía que salir por cuestiones laborales. Bien, digamos esto que habíamos mencionado al comienzo, que después lo vamos a ver gráficamente para que entiendas. Hay 85 distritos con complicaciones de zona roja que rigen todas estas restricciones. Hay otros que no, pero digo, estamos en zona AMBA, Gran Córdoba, Rosario, todo esto funciona. Sí, lo que veíamos anoche, la Patagonia, todo el mapa que veíamos anoche con los puntos rojos, esos son los distritos en donde van a empezar esta circulación. Yo hago preguntas torpes para tratar de explicarlas. A partir de la hora 0 del día viernes, cuando empieza a regir esta situación, quiero salir a la noche a dar una vuelta porque tengo insomnio. ¿Puedo? No podés. No puedo salir a pasear. No. Quiero ir en el auto hasta la casa de mi novio, novia o novia, con quien tengo una relación, no puedo. No podés, salvo que seas conviviente con tu novio. No podés ir a la casa de tu mamá, por ejemplo, de tu hermano. No podés, de 0 a 6. Salvo una emergencia, ¿no? Salvo No, a la casa de riesgo de alguien. vida, ¿te acordás que cuando se había dicho, no? Las emergencias siguen válidas, pero tenés que demostrar. Puedo ir hasta las 23 van a funcionar, capital incluida, los restaurantes. Sí, eso, atención, porque el decreto lo que va a decir es que las provincias pueden alargar, no acotar. O sea, no puede una provincia decir, no, nosotros vamos hasta las 24 o hasta la 1 de la mañana, pero pueden alargar el periodo de restricción de circulación. Recordemos que en un momento la provincia de Buenos Aires pensaba en empezar la restricción a las 22 horas. Ahora lo están evaluando, seguramente se van a acomodar a lo que haga ciudad porque no tiene sentido ir desfasado. No era pertinente preguntarle a Vilma Ibarra porque secretaria de Legal y Técnica, deberemos empezar a preguntarle a Guzmán, a Culfas más particularmente. Soy dueño de una pizzería. Me acabas de liquidar el segundo turno. O sea, en la pizzería yo no puedo trabajar más porque hasta las 23, o sea, tendría que... ¿Cómo me compensás? Bueno, Alberto Fernández dijo el fin de semana que no se iba a dejar caer a nadie, incluidos los Reyes. Hoy no hay ATP pensado, lo único que hay es una especie de IFE, que no es el IFE, recordemos que era para 9 millones de personas que no estaban en el sistema, o sea, que no tenían, los ATP eran para los bares, restaurantes y demás. Hoy está pensado un IFE más restringido, pero no todavía un ATP que va a tener que llegar al sector gastronómico sin dudas. O sea,
Vos le decís a los restaurantes que tienen que cerrar a las 11 porque lo amerita la situación sanitaria, ninguna compensación. Por ahora no hay ninguna compensación. Por ahora no. O sea, largaste la medida y no. Hay que ver Estamos qué es estudiando. lo que hacen porque también había compensaciones por jurisdicción. Hay que ver qué es lo que hacen las provincias. Dos Sí. cosas que quedaron del mensaje hoy del presidente, Luis. Una que tiene que ver con la advertencia a los gobernadores y esto corre por mi cuenta, también a Rodríguez Larreta respecto al tema del control. Dijo, queremos un control riguroso y les pedimos a los gobernadores monitorear y hacer cumplir la circulación. ¿Por qué? Porque estaba en discusión de cuánto acataría o no la Ciudad de Buenos Aires las medidas. La Ciudad de Buenos Aires salió rápidamente a decir que van a acatar las medidas, lo dejaron trascender en off, pero en el gobierno decían, bueno, vamos a ver realmente cuántos controles hay, porque necesitan claramente que controle Larreta. Hasta las 8 que empezamos el pase. ¿Qué pase provocaste, Ortelli? Yo la verdad que venía muy contento. Hasta las 8 que empezamos el programa, ni Larreta, ni Santilli, ni Felipe Miguel habían hablado. ¿Tenemos alguna Mañana, reacción? la Ciudad de Buenos Aires, 8:30 de la mañana conferencia y 9 de la mañana conferencia de la provincia de Buenos Aires de Axel Kicillof. Las dos mañana a la mañana van a decidir cuáles son las medidas restrictivas que hacen a partir de este decreto. Alberto Fernández también dijo en el anuncio que si los casos siguen aumentando, si la situación sanitaria se complica, va a haber más restricciones. No, aparte, claramente dijo por ahora. Vilma Ibarra, 3 semanas. Por ahora, 3 semanas. Por ahora 3 semanas y estas medidas. Y después de las 3 El semanas. 20 de marzo empezamos Alberto con 2 Fernández semanas. dijo, en lo posible las clases. Atento con eso. Dijo, la intención es salud, claro. la economía y en lo No, posible las clases. Lo máximo que hasta ahora dicen en el gobierno con respecto a las clases es que se puede sacar la obligatoriedad, es decir, desalentar el que pueda no llevar a su hijo a la escuela, pero todavía no es esta etapa en la que se va a discutir. Por ahora, presencialidad absoluta. Acá, lo hacemos improvisadamente. Por si querés hacer algún tipo de preguntas concretas sobre esta cuestión, estoy viendo, usemos el tuit mío, que lo tengo aquí a la vista para decirlo. Están preguntando, Jorge está diciendo, salgo de trabajar a las 11 de la noche, ¿voy a poder tomar transporte público para volver? Tengo una hora de viaje. Sí, Por esencial. No es a las esencial. 23, de 23 a 24 también. Pero- por eso se extiende. No, el transporte público los cierran. es esencial. Pero hoy cualquier hora. son todas las actividades. Pero esencial es Sí, todo pero- el día, claro. Pero ¿no? hoy comer. Pero digo, trabajo en una Habilitado, pizzería. sí. Trabajo en una pizzería que cierra a las 11. Por eso la Sí. circulación se restringe a las 24 y no a las 23. Pero digo, trabajo, el restaurante cierra a las 23, me tengo que quedar y me voy a pasar de las 24, porque tomo el colectivo ahora y viajo a provincia una hora. Bueno, La pero SUBE ahí- te va a marcar que claro. te lo tomaste a las 23:35. Claro, iba a primar la coherencia, se supone los controles no van a arrancar 12 y 1 minuto No. esperándote. Va a haber Los controles ahora, exhaustivos. enseguida voy a Eduardo López. Pero contemos los chismes ahora. Hasta ahora me pasaron la gacetilla. Que mañana habla Felipe No, Miguel. no, vos Cuéntenme, no, Luis, la cuéntenme, gacetilla no. Bueno, cuéntenme qué dice la ciudad. ¿Qué va a hacer la ciudad? La ciudad va a acatar la medida, va a dejar en claro que no está de acuerdo con la restricción a la circulación. Este era un punto sobre el que la ciudad hablaba. Decíamos, estaban de acuerdo sobre el punto de, bueno, restringir reuniones sociales, pero no la circulación directamente, Luis. Restringir la nocturnidad sí, pero no la circulación. Va a dejar en claro esa línea porque aparte Larreta está tironeado por la línea más dura. ¿Pero junto va a con controlar Cambio. fuerte, decís vos? Sí. ¿Sabés Así que qué? va a salir, esto me interesa Sí, mucho. sí, sí. Va a salir fuerte. Va a salir Durante fuerte esta para semana- justamente demostrar compromiso con el gobierno. Vos pensás que Larreta le pidió vacunas a Alberto Fernández. Tampoco puede mirar para otro lado, Luis. Claro. Durante esta semana en el gobierno, sobre todo el área de los que manejan el transporte público, Sí. había mucho enojo con la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, porque justamente lo que debía de hacer era controlar durante estos meses. ¿Y te acuerdas todos los retenes que Total. había de gendarmería, de distintas fuerzas de seguridad? Bueno, se dejaron de hacer y había mucho enojo porque se decía, los trenes, los transportes, el colectivo, el tren, no está haciendo focos de contagio, pero lo que se está viendo es que no hay control. Y había enojo con respecto al Ministerio Bien. de Seguridad porque se habían terminado los controles. Ahora contame el chisme de Kicillof. ¿Va a grabar todo esto o va a cumplir a pie juntilla? Quería cerrar de 22 a 6, Kicillof. Estaban discutiendo a esta hora si lo hacían o no tenía sentido hacerlo con la ciudad de Buenos Aires, por lo cual había una fuerte discusión en el equipo de Kicillof qué es lo que se hacía. Hay que ver qué es lo que pasa con las reuniones sociales en el espacio público, que es lo máximo que Que puede. recordemos, hasta 20. Hasta 20. O sea, Hoy- mañana nos reunimos en Parque Lesama hasta 20. Hasta 20. Solamente 20. Exactamente. En
casa cero. En casa cero. O sea, viene una amiga tuya a saludarte, técnicamente no debe. Técnicamente no debe. Acá me pregunta mi amiga Virginia Laino, me quiero ir de viaje a Mendoza en avión, ¿voy a poder? Podés. Puedo. Podés. Lo dijo específicamente Vilma Ibarra. En Mendoza hay distritos que están con riesgo rojo, va a tener las mismas restricciones que acá. No va a poder salir a la noche, no va a poder ir a reuniones. Si va a la casa de alguien, está complicado, o sea, si tiene familia y demás. Tengo que ir con la cuidar al día. Y ahora Hay va a que volver a bajar las aparecer. apps, claro. Va a volver a aparecer. Claro, ahora vuelven las apps para acreditar justamente que sos esencial o que estás habilitado para trabajar más allá de algún horario y subirte al transporte público. Y también el punto este que vos planteabas es interesante, ¿qué va a pasar con el transporte interprovincial más allá, Luis? Porque ahora sigue abierto, pero recordemos, Alberto Fernández dijo, esto arranca siempre en el AMBA y después la experiencia dice que se disemina en otras partes del país. ¿Cuánto puede llegar a tardar el virus en continuar expandiéndose? Total. Los restaurantes pueden seguir trabajando hasta las 23 con un aforo del 30, en vez del 50 como es el que habíamos tenido hasta ahora. Acá se da un contrasentido. Es decir, nos podemos juntar nosotros 6 a una mesa con menos distanciamiento de 2,5 metros, pero no los puedo invitar a mi casa. Pero a mí, Claro, ahí por sí ahí te abro Barra, la discusión. lo- Yo te no abro sé, la- no sé, es pregunta, es Sí, sí, es pregunta. así, y yo te abro Sí, la sí, no se discusión. puede. Y a mí me pasa incluso los domingos en familia, en tu casa, te empezás a relajar. Empezás a Sí, decir, claro. bueno, está el vaso al lado y mi sobrino que se me sienta en el sillón y que en realidad vamos a ver la bicicleta. Y te empezás a relajar. En cambio, en los restaurantes tenés que tener el control de la gente, de decir, bueno, no me acerco, no... Pero Sí, tiene no, que haber hay con- mesas, hay restaurantes que tienen Bueno, mesas pero mucho bueno. más angostas Bueno, pero ahí y que tiene vos que cumplir te con el relajás. protocolo. Ahí tiene que haber Pero ahí control. tiene que cumplir con el protocolo, Pero justamente. ¿qué tiene que ¿cuál es el poner un protocolo? blindex? Sí, el aforo No, del el 30%. Pero el aforo sí, pero la aforo mesa de pero 6 estás desconocidos... enfrentado Bueno, ahí tiene- con tu padre, con tu madre, estás enfrentado. Y tal vez la distancia es más corta que una mesa familiar grande. Bueno, a ver, Bueno, pero ahí es para no terminar, Claro. porque si no habría que cerrar todo. Claro, Pero el no habría punto que- es digo, por qué resulta las un reuniones contrasentido. sociales En tu de casa, cinco porque en tu personas- casa te terminás relajando. Pero si en el pero y en bar el restaurante también me puede relajo. Y al aire libre también. Claro. A ver, Yo creo que en el vamos a restaurante hay preguntarle... menos posibilidad. Decís vos. Vamos a preguntarle a Eduardo López, que es uno de los integrantes del comité de asesores del presidente. Eduardo, soy Luis Novarecio. Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo le va? Y saludo a toda la mesa. Fue Igualmente. interesante el pase, hubo mucha pasión. No, qué interesante porque usted está ya en su casa. Venga acá a hacer el pase, a mantener la calma y No, todo esto. yo Qué le- vivo. yo le comento, digamos, para que sepa que soy también un televidente Está muy bien. de ese pase Qué grande. apasionado. Así que bueno, No, está muy qué me bien. quería No, contar? digo, ¿satisfizo el decreto del presidente? ¿Alcanza con lo que se ha anunciado? ¿Le parece que está bien? ¿Falta? ¿Cómo lo ve? Mire, creo que son medidas que son inevitables, en primer lugar. Le voy a dar algunos ejemplos. Irlanda va alrededor de 100 días que tiene cuarentena total, que tiene un paro total. Inglaterra empezó a flexibilizar después de 100 días algo. Hoy París y el Gran París está prácticamente que no puede circular la gente. Y acordémonos que hace 4 semanas París había hecho la restricción nocturna a partir de las 18 horas y Londres lo había hecho a partir de las 20. Quiere decir que estas son medidas, diríamos, que tratan de mitigar, y esa es la palabra, la carga de enfermedad, digamos, y la aparición de nuevos casos. Ahora, junto con esto, todos los países implementan fuertes testeos. Sí, claro. Y creo que- Pero pero, me está bien. leyó el pensamiento, porque digo, ni Irlanda, ni París, ni Gran Bretaña tuvieron un año de cuarentena, ni Irlanda, ni París, ni Gran Bretaña. En Gran Bretaña testean 2 veces por semana a la misma persona. Ahora va. Entonces, la propuesta mía es que se tiene que por lo menos duplicar el número de testeos, porque las medidas restrictivas sanitarias tienen que estar acompañadas con altos testeos para detectar Claro. los convivientes y los casos. Entonces, yo creo que el ministerio va a aumentar el número de testeos. El tercer punto, yo creo que es importante. Pero Eduardo, Luis, me es que- concede esto, me concede y yo firmo lo que está diciendo. Otra vez hay que hacer un acto de fe con el gobierno. Yo creo que el gobierno va a aumentar. A la par de comunicar las restricciones, qué bueno sería que el gobierno comunicara con precisión cuántos testeos, con qué recursos, cuántas Sí. vacunas se... Porque digo, si no, siempre hay que hacer un acto de fe. Y la verdad que yo le recuerdo que este es el país Bien. donde el presidente prometió 25 millones de vacunas solo de la Sputnik y llegaron en total 7. Bueno, después si quiere le contesto eso. Dele. Pero
Yo siempre creo que los actos de fe es como en las parejas, y algo a cada tanto hay que darlo, hay que creer. Entonces, el otro tema que es muy... Sí, Luis, si no, viviríamos solos en una isla desierta. El segundo punto, yo creo que hay una adecuada comunicación por franja etaria. Realmente yo creo que yo no soy un experto en comunicación social, pero mi sentido común dice, no es lo mismo comunicar para un individuo de 70 años que a un individuo de 20, 25 años. Sí. El 50% de los casos hoy en la Argentina, Luis, está entre 20 y 40 años. 50%. Es una cifra enorme, enorme. Y el cuarto punto, yo creo que tenemos que aumentar la vacunación. Sí, claro. Creo que ahí vale la pena, diríamos, hacer el diagnóstico de realidad, porque la gente también uno la pueda convencer y persuadir para cumplir esto. También es cierto que si estas cuarentenas usted las tiene en el tiempo, se hacen incumplibles. Entonces las cuarentenas cortas, restrictivas por 14, 21 días, si usted la acompaña de testeo, sirven. Fíjese que hoy tuvimos 74.000 testeos. ¿Este es un número bueno? Es un número bueno cuando usted lo compara con lo que hace 2 semanas. Pero es un número malo porque si usted tiene 20.000 casos, 22.000 casos, es posible que por lo menos 2 o por 3 son los individuos que están circulando en la calle con el virus. Lo entiendo. Si Martín le quiere hacer una pregunta, Doc, sí. Doctor, buenas noches. Frente a los casos que se conocieron hoy, frente a la segunda ola y la situación grave epidemiológica que estamos viviendo, ¿cómo está hoy el sistema sanitario? Desde los recursos, desde las camas de terapia intensiva y también desde la situación del personal de salud. Bueno, en primer lugar, creo que el sistema el año pasado se equipó bien y se armaron mucho más camas de terapia intensiva y respiradores. Esto fue un éxito de la cuarentena larga. Digamos, era inevitable porque no había sistema de salud que hubiera aguantado la pandemia. Creo que hoy el mayor problema que tenemos es cómo es la magnitud de lo que necesitan internación y terapia intensiva, porque el sistema, sobre todo el equipo médico, el equipo humano, diríamos, del personal de salud, está cansado. Y esto es un tema. Parecería que el sistema público todavía está pleno, no está estresado y tiene camas disponibles, ¿no? Yo no creo que haya colapso, diríamos, si bien hay algunos terapistas que plantean la posibilidad de colapso. Yo también quiero recordar que hubo 2 publicaciones de colapso el año pasado, 22 de junio en un diario y después en otro diario en octubre, y por suerte no tuvimos ese colapso. Pero hay que estar muy atentos a ver cómo empieza a impactar el número de casos en los adultos mayores, que son los que más internan y los que más requieren terapia intensiva. Por eso tenemos que aumentar en forma intensa la vacunación en adulto mayor. Y quiero aclarar que a veces una dosis en adulto mayor no alcanza, por ahí va a ser necesaria 2 dosis para completar la vacunación, ¿no? Bien. Una última. Me congratulo, lo escucho, Eduardo, decir que no se puede sostener una cuarentena extensa porque ya no la cumple. Es incumplible todo esto. ¿Le parece que, digamos, al 30 de abril, cuando finaliza esta nueva disposición, se habrá, si se cumple con las normas, habrá surtido el efecto necesario? Creo que hay un punto fundamental que es si logramos convencer a la comunidad. Y acá no es un tema de echar la culpa a la comunidad o no echarla. Hubo gente en la comunidad que cumplió a pie juntillas, hubo gente que cumplió más o menos y hubo gente que consideró que ya no había más pandemia con la llegada de la vacuna. Si no, no se entiende las fiestas que se hicieron en la playa con 200 o 300 individuos uno al lado de otro. Por otro lado, yo creo que los ferrocarriles estaban funcionando a pleno, con demasiada gente adentro de los vagones, y eso sí es una fuente de contagio, ¿no? ¿Por qué uno plantea el tema en las casas? Porque en las casas se tiende a incumplir las medidas mínimas. Generalmente se saca más frecuentemente el barbijo, se rompe mucho más la distancia y nosotros consideramos que estamos todos inmunizados porque somos burbuja, y en realidad no es tan así. En los restaurantes, yo le digo, con el aforo y con el cumplimiento, diríamos, de las restricciones por parte de los dueños, creo que se mantiene más
el distanciamiento social. Bueno. Yo creo que esto es así. Pero podemos discutirlo. Yo lo que creo, si uno analiza, tenemos 7 horas de no circulación, tenemos 7 horas que dormimos y que nos queda un número muy grande de horas para trabajar. Bien de las 24 horas. Sí. Fíjese que toda la actividad hasta las 11 de la noche no se toca y eso me parece que es bastante adecuado, ¿no? Es una balanza de un equilibrio inestable y de una incidencia de enfermedad que es impredecible, Luis. Doc, le mando Coincido con usted, ¿eh? Yo me enojo porque faltan vacunas y porque hay que vacunar más y creo que hay que testear más. Junto con esto, aceptemos que esto es una medida que si es transitoria y lo cumplimos, vamos a lograr algún beneficio. Bueno, ojalá, comparto con usted. Me encantaría que a la par, y usted no tiene nada que ver, que a la par de el pedido de esta medida extraordinaria frente a una situación, hubiese una reacción extraordinaria de los funcionarios, que los incompetentes se apartaran, que se reconociera que se testeó poco, que se reconociera que los controles fueron malos y que las negociaciones con la vacuna fueron pésimas. Dicho esto, uno siente que hay una autoridad moral como para pedir un nuevo esfuerzo, pero nada, no quiero volver a pelear con usted, ya me peleé con Canosa, sabe que usted lo quiero, así que... No, Luis, además Luis, usted no se olvide que mi segundo nombre es Luis, ¿eh? Ah, no, claro, está muy bien. Le mando un abrazo, ¿eh? Bárbaro, un abrazo a todos y saludos a la mesa. Hasta luego, gracias. Ya está sentado mi amigo Jorge Asís, así que ya en 3 minutos estoy sentado con él para... profesor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, mi amigo Rosario? Hoy hay un viento norte acá adentro, te digo, que me voy a sentar ahí a tranquilizarme, Bueno, trataré. ¿Habrá un Repro 2, Repro 3, algo, Rosario? Este programa que se hizo después de los ATP para ayudar a empresas, lo que nos comentan en el gobierno es que finalmente se va a ayudar, lo hablábamos, gastronómicos, bares, todos los locales que cierren, va a haber una ayuda sobre este repro que se van a poder inscribir y van a llegar a estos sectores que van a sufrir. Porque te digo, vamos a lanzar la inscripción, después lo que te impugna y todo esto, o sea, ahora es cuando... Bueno, vamos a ir a 3 semanas de restricciones y muchas más, así que... Vamos a ir a 3 semanas de restricciones y muchas más. ¿Vos sí que sigue esto? En marzo empezamos con 2 semanas del 2020. Pero yo creo que no hay margen, pero más allá del chiste que estamos haciendo. ¿Ustedes creen que se va a extender después del 30 de abril? Incluso mayores restricciones. Se me va a poner enojado así, yo sé lo que les digo. Usted se pone enojado. Luis, yo me enojo, claro. Luis, abonando el tema de la coherencia en los anuncios. Si vas a anunciar cierre de gastronomía antes, ¿no podés comunicar oficialmente que vas a dar Repro 2? Y eso Tenés que esperar a que salgan los gastronómicos a decir cualquier cosa, obviamente enojados y con razón, a que cualquiera diga cualquier cosa para informar que viene un Repro 2. Y eso te dije a las 8 y me retaste, le dijiste a Elena un montón de cosas, claro, ahí está. Bueno, me voy a sentar con Jorge así. ¿Algo más tienen que agregar al tercero del partido? Bueno, ahí está. Profesor, ¿cómo anda? ¿Cómo anda, mi amigo? Hoy lo viste, Alberto. Hoy te sentaste a verlo. Lo escuché. ¿Ha visto? Porque volvía con mi auto y lo escuché por ¿Y? la radio. Bien, vos sabés que mis conocimientos de epidemiología son bastante relativos. Me atrevo a hablarte de otras cosas y hacerte una lectura quizás similar que tiene como punto de partida la que te hice la primera vez que hablamos de esto, cuando te dije que era providencial para Alberto Fernández. ¿Te acordás que salieron a matar? El lío que salió. Y después todo lo decía. Bueno, mira, ¿vos leíste a García Márquez claro. 100 años de soledad? Sí, claro. ¿Te acordás del final? Y es Más o menos. Sí. Que decía que las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tienen una segunda oportunidad sobre la tierra. Alberto Fernández pulveriza esta teoría de García Márquez. Liquida los porque buen día. tiene una segunda oportunidad sobre la tierra. Gracias a la peste, conquista, recupera otra vez la centralidad. Uy, el lío que se te va a armar. No es lío. Es una interpretación, discutamos. Claro, porque vos dijiste, yo me acuerdo, el año pasado en Animales, vos dijiste, es providencial. No estabas celebrando nada, estabas describiendo políticamente que le llegue esto porque le permite crear un gobierno que no tenía hasta ese momento. Por supuesto, a partir de que se desata la peste, él se pone el país al hombro, crece. Después, bueno, como todo en la Argentina, si vos querés, tiene un epílogo
discutible. Pero ahora era prácticamente un presidente inadvertido. Acordate vos después del 24 de marzo, 30 de marzo, todas las columnas de los colegas, todo lo que decían, que estaba anulado, que se lo veía mal, se lo veía invadido, y otra vez tiene la oportunidad de recuperar la centralidad y, para colmo, infortunadamente en lo personal para él, se pica él mismo con esa cuestión. Y algunos, según mi información probablemente mala, algunos consideraron que fue muy precipitado el anuncio de su enfermedad, que con 3 rayitas no estaba todavía para lanzar, porque la noticia de su enfermedad produjo un impacto internacional. Claro. ¿Cierto? Ahora, ahí leo que vos decís, cuando anuncia que tiene COVID en ese tuit, ¿no estaba certero el diagnóstico? No es que no estaba certero, eran 3 rayitas, eran 3 líneas más allá de 37 grados y se hizo la prueba esa de antígeno, que es la más, si vos querés, liviana. Después, bueno, salió, tiene... El PCR y todo esto. Y todo muy bien. Pero ahora, si vos querés, con las demoras, que sale, que no sale, los líos con la reta, otra vez es el presidente de la pandemia. Alberto Fernández pasa ya la historia de la Argentina porque coincide su presidencia con esta cosa desdichada universal. Esta peste es la que lo elevó de entrada. Hasta, bueno, que de pronto la cuestión, si vos querés, se diluyó, se desgastó. Acordate lo que eran los 3 tenores. Claro, el 80% de popularidad de todos. Absolutamente todo estallaba y demás. Después hubo un exceso. Después quizás se pasaron un poco de rosca en cantidad de días, en el manejo, pero que no es ni siquiera muy reprochable porque es casi el problema que tienen todos los presidentes. Vos cualquiera que lea política internacional, basta que veas Euronews y todos los comillos son todos los países con este problema. Tiene otro mérito Alberto Fernández. Y te diría, este gobierno malo, envejecido, casi sin ideas, tiene otro atributo, algo que sinceramente lo enaltece un poco. Una oposición desconcertada, feroz y tan superficial como alguna crítica mediática que es de una frontalidad casi como si se jugaran una epopeya en algo que sinceramente no es para tanto y tiene que ver con una cuestión universal, hermano. Ahora, el cuadro que estás pintando, pensé en algún momento en algún buen pintor que fuera capaz de trazar pinceladas de esta cosa. Vos decís, un presidente casi inadvertido, que se fue, que se fue degradando de aquel clímax en el que había llegado a abril, mayo del año pasado, se encuentra enfermo, que inevitablemente uno siente como una solidaridad. Por lo menos una comprensión. Lanzado. Comprensión que no era una especie de sentimiento que existía hace una semana, 10 días. Total. Porque hacían cola para degradarlo. Sí. A esto le agregás la segunda ola, objetivamente, que lo vuelve a poner lo en vuelve a esta poner, centralidad. yo te digo, recupera la centralidad. ¿Y por qué sí que es tan superficial, desconcertada la oposición? Porque sí, porque me parece que está en un torneo llevado mucho más por el apasionamiento que por la inteligencia, por la frontalidad en la oposición, que sinceramente en esto me parece que quizás tendrían, no te digo moderarse un poco, pero por lo menos estar a la altura de las circunstancias. No podés hacer un llamado a la resistencia porque, ¿te acordás? Y acá me autocritico yo hablaba de muertos imaginarios. Sí, claro. No hay muertos imaginarios. Hay 60.000. Hay muertos de verdad.
hay un susto colectivo, lleno de gente, de amigos que creen que todos los días tienen el virus y que les parece que en algún momento lo tienen, y no podés toser, no podés tener un resfrío. Cualquier tipo, viste, que tiene algún problema alérgico. En mi caso, por ejemplo, hay un cambio de tiempo, tengo que tomar una pastillita y demás, pero estornudo ya parece que estoy para el respirador. Y me parece que también hay una crítica mediática tan frontal, tan feroz, que en el fondo favorece al gobierno, porque es una crítica con una ferocidad destinada nada más que a los convencidos. Y cuando vos haces simplemente un periodismo para convencidos, generás un consumidor que es un consumidor que lo que quiere es reconocerse en lo que vos decís. El sesgo de confirmación. Y el gran problema, de pronto, ¿en qué está Asís? ¿En qué está Novarecio? ¿Con quién? ¿Está con esto? ¿Está con el otro? Como que no pueden admitir una especie de mirada objetiva, que es en el fondo el objetivo, la inspiración principal de este oficio que tenemos. Y aparte una mirada hasta dubitativa, digamos, de no tanta certeza. A mí me sorprende que haya tanta gente tan segura de tantas cosas. Digamos, muchas veces yo tengo incertidumbres y vengo a traerlas acá para discutirla. La querida María O'Donnell dijo los otros días, no se crean audiencias, se crean hinchadas. Y me parece que... Es verdad, es lo mismo, con es una imagen, si querés, superior de ella. Me parece perfecto lo que dice. Ahora, yo te digo, se generan un consumidor que va a confirmarse. Claro. Y conmigo no te vas a confirmar, porque yo te digo, mira, el gobierno es malo, a veces malísimo, sin ideas, pero el estado de la oposición es casi un atributo para este gobierno. Porque se le discuten cosas que ya antes de lanzar una medida, ya se lo demuele. Se le buscan incluso hasta cuestiones absolutamente irrelevantes como el tema de las PASO. Colegas, tipos que yo respeto, especulan a propósito de cuál puede ser la jugada secreta del trasde. Que no hay nada, muchachos. Ojalá hubiera estrategias. Yo creo que la cosa es mucho más banal, está mucho más improvisada. Pues es decir, que con este artilugio de pasemos a septiembre y a noviembre las elecciones, no están queriendo jorobar a la oposición, esperar vacunas para votar con más... Pero vos te crees que el argentino es estúpido. ¿Vos te crees que el tipo que vota es un idiota? ¿Te crees que la gente que nos mira son idiotas? ¿Te crees que alguien que tiene más o menos decidido su voto, por una semana más, una semana menos, va a votar a este o va a votar al otro? Digamos, se generan y de pronto pasan otros temas que son mucho más importantes inadvertidos. ¿Por ejemplo? La llegada del jefe del Comando Sur a la Argentina hoy. La llegada del almirante Craig-Faller. No lo escucho. Bueno, llegó, está el jefe del Comando Sur en la Argentina. Viene, por supuesto, como vino hace 2 años y lo visitó al ministro Aguad, ahora viene a visitar al ministro Ross y habla, hay donaciones humanitarias, hospitales, pero en realidad viene por el tema chino. Lo que acá se juega es otra cosa. Y Argentina, aunque te parezca mentira, y en este estado tan lamentable y piadoso de su economía e intelectualmente de un gran sector de su dirigencia, es un punto importante que merece que el jefe del Comando Sur, antes de que vuela, porque va a ser reemplazado por una mujer, venga a la Argentina. Nadie te lo va a decir de esta manera, pero viene por China. Bueno, traducinos a los legos en la cuestión China y la Argentina, la preocupación de Estados Unidos. ¿Qué significa esta visita? ¿Qué es lo que significa? Significa que el mundo, te lo digo como para darte, como si fuera un título, hay una nueva Guerra Fría. Ya la Guerra Fría no es aquella guerra Rusia-Estados Unidos. Una Rusia que cae, si vos querés, vencida, hasta vencida por la cultura del que lo vence, ¿no es cierto? Porque viene con una
acordate de los primeros tiempos, era un fervor por el capitalismo atroz, y aparece otra potencia que invierte en América Latina, que ya se le quedó prácticamente con el África, que le disputa en el marco de la tecnología, que disputa el 5G, que disputa en todos los campos, y es la principal preocupación hoy de Estados Unidos desde el punto de vista continental. Señores chinos. ¿Y qué es lo que viene a ver este hombre que va a Ushuaia? Hay el riesgo de alguna base. Alguna base que se ha discutido. que se discute y algunas otras cosas que puede haber. Y la sospecha, te diría, la sospecha, porque no te digo yo categórica, fehacientemente, que hay una estrategia internacional pensada de la Argentina. Esto quería decir. En el revoleo, de pronto, ¿viste? Si nos puede salvar el chino, que nos salve el chino, que nos salve el ruso, pero acá hay un lío ahora, porque hoy hay una alianza Rusia con China, pero también es una alianza en la que también entró Irán. Y hay un cambio de gobierno en Estados Unidos. Y todos pensaban que con la llegada de Biden, la relación con China, si vos querés, iba a cambiar. Y no es así. Y hoy lo tenés, seguramente nos debe mirar, porque si no lo mira él, ellos tienen una cosa científica en serio. Hoy está, hoy y mañana está en Argentina este hombre. ¿Quién piensa del gobierno de Alberto Fernández, la geopolítica en general y el vínculo con China en particular? Yo no sé sinceramente qué es lo que piensa. Por ejemplo, en este viaje no entra la Cancillería. La semana próxima llega alguien, González, que puede tener algo que ver con la Cancillería y demás. Acá hay un juego. Acá muchos creen que porque Argentina se fue del Grupo de Lima es casi una afrenta a Estados Unidos y es, si vos querés, un acto de devoción por Maduro, un disparate. Estados Unidos sabe que el Grupo de Lima no servía para un pomo, para nada. Lo único que hacía era, si vos querés, yo decía que era una reunión de consorcio, que hablaban todos mal del séptimo A, que es malo y hace ruido, y queremos que sea bueno como nosotros, y para que sea bueno como nosotros, que tenemos que apoyar todos a Guaidó, es un disparate. Es muy bueno, me parece muy bien que los analistas crean que son occidentales y que son pro-occidentales por apoyar el Grupo de Lima, pero el Grupo de Lima no servía para nada. Y los americanos también lo sabían. Te vuelvo a preguntar, ¿quién en la estructura del gobierno de Alberto Fernández piensa, digamos, vos sabés mi posición respecto de algunas cuestiones de Menem, pero había Guido Di Tella? Por supuesto, o sea, Guido Di Tella, estaba Escudé con Guido Carlos Di Tella, Escudé estaba Cisneros. A ver, digo, ¿quiénes son los escuderos? No busques por ese lado, no tenés, digamos, no hay, comparativamente vos hoy no tenés cabezas que piensen, que miren el mundo. Esto, por ejemplo, que te digo que para mí la llegada de este hombre merece, está bien que hable un epidemiólogo, un podólogo, que cuenten todo, que contemos los muertos y demás, pero muchachos, este tema me parece que es importante. Total. Y Argentina juega en este negocio. Me quedo con algo que vos planteás que es muy interesante, que es, le dio una segunda oportunidad este bicho. La segunda oportunidad en la tierra. La segunda oportunidad, Alberto Fernández, este bicho infame. Parece que vuelve a ponerse a la cabeza de esta situación. Y hace bien. Hace bien. Y es lo que tiene que hacer. Es casi, no sé si creo que lo hablamos vos, como si en algún momento le dijeran, Alberto, dedícate a las vacunas. La política dejanos a nosotros. Bueno, justamente vos buscá vacunas. Busca vacunas. Y vacunar. Que acá hay que hacer otras cosas. Acá es lo que hay que hacer, lo que tiene que hacer el gobierno, pienso, no sé si alguien lo piensa, tienen que sacar el tema judicial del primer plano. En elecciones y con una sociedad tan polarizada y con una política tan frontal en la oposición que te digo, en algún momento me parecen enternecedores los opositores, enternecen con una dureza que vos decís, pero duro para, ¿qué es lo que discutís? No, digo, pensaba... Salir a resistir estas medidas. Nos dijo hoy Patricia Bullrich en la radio.
Pero Patricia, vos resististe la dictadura, ¿qué vas a resistir ahora? Que no puede salir una hora, ¿de qué estamos hablando? Es un tema que en cualquier lugar del mundo, mirá, no sabés lo que me encantaría estar en París. Estar en París hoy es una tristeza atroz, como estar en Londres, como estar en cualquier lado. No, pero digo, sacar del centro la cuestión judicial no parece. Ayer tuvo acá el viceministro de Justicia y parecía que era un tema central del gobierno. Pero es un error del gobierno. Es lo que hace que su gobierno también, te diría, sea ineficaz. Acá, vos tenés, en ese espacio, tenés, por supuesto, algo que no vamos a poner de acuerdo. Yo te digo que esto marcha hacia un indulto que sale con Frita inexorablemente. ¿Cuál es el problema de Macri? ¿Cuál es el problema de Macri hoy? Te voy a decir algo, seguramente algunos también se van a enojar. Aquel que se pone pantalones cortos en Olivos pierde. No se respeta a nadie que se ponga pantalones cortos en la residencia de Olivos. Todos esos tipos que creían que podían llegar a ministro por jugar al tenis conmigo, el que se pone los cortos, esto se decía en el menemismo, el que se pone los cortos pierde. En cuanto te dicen andá a buscarme la pelotita, ya te perdieron el respeto. El desfile de tantos jueces, de una manera muy desprolija, primer desprolijo Macri. ¿Y sabes por qué el tema es político? Porque Macri, al ponerles pantalones cortos a todos estos tipos, estaba seguro que tenía 12 años más por delante. Todos creían que había, todos estos muchachos de la mesa judicial, las desprolijidades, tuvieron que ver por la certeza de que había macrismo asegurado. Y cuando se quisieron acordar, les hizo la boleta a la doctora. ¿Entendés? Les hizo la boleta a la doctora, la acusada, y la doctora gana, pero esa legitimidad electoral no te sirve para resolver los problemas porque los poderes fácticos están exactamente igual. Déjame que atrás un tema porque me parece interesante. El año pasado, cuando Alberto se pone el país en los hombros, arranca con la popularidad, se notó un silencio estruendoso de la doctora. ¿Por qué lo dejó? Y hoy vuelvo a notar un silencio a 5 minutos de las medidas de restricción. Pero es lo que tienen que hacer. ¿Por qué te digo recupera la centralidad? ¿Quién hoy le va a disputar ese espacio? Claro. Nadie. Vos tenés que cerrar filas con él. Por eso, la peste lo rescata, la peste lo salva. Así como la peste sirvió para que él creciera, tiene una segunda oportunidad. Ahora, a ver cómo le va. Ahora, tiene que ver cómo se resuelve este problema con una oposición con la que no hay puentes. Los únicos puentes que hay con la oposición se dan en el ámbito legislativo, que ahí hay más o menos alguna cuestión. Puede haber, si vos querés, sospecho, un acercamiento entre el legislativo y el judicial. Pero el ejecutivo es el que tiene que acercarse con el judicial. Acá no se trata. ¿Se vuelve, después de lo que dijo Alberto, por citar un solo caso, el 1 de marzo con los jueces, a los que les levantó el dedo y les dijo, ¿ustedes son los culpables? Pero son errores. Errores, mirá, con Hugo Anzorregui, con un Hugo Anzorregui te bastaba para resolver todos los problemas de la política que tiene este muchacho. Y con la Corte. Por eso te digo. Es un disparate lo de la Corte. Por aparte es una Corte que verdaderamente son 5 tipos conocedores, permeables. Te diría que son buenas personas. ¿Cómo vas a pelearte de esa forma? Porque por las causas que puede haber de la doctora. Hay una sola causa que tiene la Corte de la doctora. No pidas que la Corte vaya a resolver todos los problemas de la doctora. Pedírselo es una estupidez. Y si según mi información probablemente mala, Alberto o alguien quiere ir con la sentencia escrita y decirle a un juez importante esto es lo que tiene que salir,
No, viejo, golpeás la puerta equivocada. Es de una ingenuidad esto no es para patológica. Para eso no servís ni para presidir una sociedad de fomento. Ahora, en este marco, ¿él se da cuenta? No hablo con él. Todos dicen que todos los periodistas, yo no tengo chat, no sé si él se da cuenta, es una cuestión. Él hoy está en un buen momento político porque puede plantear una ofensiva y tiene otra vez la pelota en los pies él. No tiene al ministro que en algún momento aparentemente le molestaba. Gran error. Ginés. Por supuesto, un gran error porque en el tema Ginés se malquistó con todo el peronismo, porque todo el peronismo lo valora Ginés. Y lo que no aceptan es que no le haya dado la oportunidad a Ginés de explicar él cómo eran todas las cuestiones, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo juega en esta segunda oportunidad la historia de las restricciones exageradas, eternas? Hoy, viste, hasta los infectólogos reconocen que fue un error la cuarentena larga, después que la bancamos, quiero decir, ¿no? ¿Cómo juega la reacción social ante un presidente que tiene una segunda oportunidad y vuelve con las restricciones? Yo, sinceramente, desalentaría todo tipo de protesta rabiosa, militante. Mira, hay muertos reales, hay riesgos de muerte de verdad. ¿Cómo juega? Mira, tenés que ver cómo cortás. Y por supuesto, nadie quiere tener este problema. Este problema, por supuesto, que es una afrenta para todos. Yo tengo un hijo que vive en Bruselas, una hija que vive en Brasil. Sé que ni puedo verlos, pero no tenés otra alternativa. ¿Qué vas a discutir? Vas a decir, no tienen que haber estas medidas, hay un atropello. Mirá, por supuesto que es todo un atropello, pero en este momento tenés que bancar, porque hay una razón superior hoy, porque hay que ser muy necio para ignorar lo que está pasando. La gravedad, me parece, ¿no? ¿Tiene un plazo eso, digamos, de tolerancia? Mirá, hay impaciencia. De pronto estos muchachos creen que saben comunicar. Yo creo que comunican para el demonio y a veces no saben qué comunicar. ¿Entendés? Porque cuando tenés que tener buena comunicación, no es un problema de comunicación, es un problema político. Claro. Tenés que saber qué es lo que podés comunicar. Hasta ahora ni comunican. Acá, que es lo que me parece que tienen que hacer, tienen que buscar puentes con la oposición. No sabés que yo soy en esto bastante más optimista, yo creo que mi generación está perdida en estas cosas, que hay tipos que tienen 40, 45, 50 años de la oposición que perfectamente se sientan y comparten y tienen, casi te diría, una cultura común que están en mejores condiciones que los tipos de mi generación. Me sorprendió y charlamos con Vilma Ibarra, que es una mujer muy inteligente, muy formada y que ataja unos penalazos que alguna vez es más, algunos me dicen que está un poco fastidiada de tener que ocuparse de atacar penales que no son propios. Como yo apelo a tu información certeramente buena, ¿sabes qué pasó con Pfizer? ¿Sabes qué pasó con Pfizer, con el laboratorio? Tengo todos los rumores que tenés vos. Yo no soy un conocedor del tema. Quizás cuando en algún momento en el Animales Sueltos anterior que teníamos con vos, yo te hablaba de las vacunas del comisario. Sí, me acuerdo. Se hablaba de la vacuna del comisario porque había gente vinculada a Pfizer que eran los que decían que había vacuna del comisario. Que de pronto esa vacuna del comisario después tuvo, si vos querés, una demora inesperada. Y hubo que aferrarse a, como dice un ministro, el elixir soviético. El elixir soviético, que todos creen que tuvo que ver la doctora, que tuvo que ver Kicillof, no tuvieron un pepino que ver. El arreglo vino por otro lado y ya en algún momento con vos lo hablamos. Pero Pfizer
Y también parece ser, y esto no lo tengo confirmado, que había una divergencia en materia de distribución. Y no de la vacuna. De la distribución de la cuestión, ¿no es cierto? Y al margen de equívocos. Pero bueno, no hay mucho más. También se esperaba AstraZeneca, tuvo alguna demora, AstraZeneca tiene, si vos querés, algunos problemas. Pueden venir vacunas de Estados Unidos. En 3 meses vas a tener vacunas en un kiosco. No vas a saber qué hacer con tanta vacuna. ¿Mayo, junio, julio? No vas a saber qué hacer con tanta vacuna. ¿Vos decís que yo estoy vacunado para julio? Pero por supuesto. Sí. Te digo, me parece que hasta muchos millones de vacunas se la van a tener que comer. Pero bueno, esto ya... Habrá que verle. Yo no soy un epidemiólogo muy consagrado en este tema. Sí, te puedo decir, si se hubiera avivado antes, Alberto Fernández estaba vacunando ya en noviembre. Pero no vacunó. No. Te voy a hacer una última pregunta absolutamente impertinente para un periodista, pero mira, arrancó la vida como a los Buen Día. La segunda oportunidad sobre la tierra. A los Buen Día no se la dieron, pero acá sí. ¿Le tenés fe a esta segunda oportunidad del poeta impopular? Mira, no es una cuestión de fe, te lo escuché a vos. Yo creo que todo esto va a ser un mal recuerdo, y te diría en 6 meses. Yo no tengo una visión apocalíptica de esta cuestión. Y creo que te van a tirar vacunas. Dentro de 4 meses no vas a saber qué hacer con la vacuna, te la van a vender por internet. ¿Sabes? Pienso. Ahora está en un nudo, si más o menos sale. Si sabe comunicarlo mejor que la otra vez se demoró en filminas, en jueguito para la tribuna, que fue un desastre. Prometió si vos querés de más. Pero acá, si lo toman políticamente en serio, con el respaldo de todo el gabinete, con el respaldo de la doctora, y tender algunos puentes con la oposición, que la oposición no se te ponga tan violentamente adversaria como si estos muchachos tuvieran un plan de dominación de algo. No, pero es que la oposición insiste con que vamos a Venezuela. Y bueno, mira, vos sabés que no hay malos vientos cuando alguien sabe a dónde va, pero yo sinceramente no veo nada de Venezuela. Lamento sinceramente deprimirte, pero no hay Venezuela, no hay Cuba. Quisiera saber qué es lo que hay. Hay una gran organización política que está ahí. No sé muy bien, no tengo con quién hablar del modelo de país. No sé cuál es el modelo de país. No creo que sea como escribió un columnista que yo respeto mucho, casi, que hace una alegoría con los montoneros. Absolutamente nada que ver. Me parece que son temores excesivos y nadie cree lo de Venezuela, en serio. Porque sinceramente hay que tener muy poco respeto por la doctora que creer que quiera ir a Venezuela. ¿Entendés? Un placer tenerte. A los que quieran leer Jorge Asís Digital, el mejor portal de información política en la Argentina. Te veo el miércoles que viene y me ha gustado. Al final me trajiste la paz en la reflexión que yo esperaba desde temprano. Te lo agradezco. Me alegro mucho. Y que tenga suerte en esta segunda oportunidad. Yo también, claro. Hacemos una pequeña pausa. Vamos a hablar con Martín, con Rosario y con Nacho. Hay mucho más para contarte. Ya hemos conversado con Vilma Ibarra, sabemos que el decreto está redactado, se va a conocer en las próximas horas y cómo van a ser las restricciones, las nuevas modalidades a partir del viernes a la hora 0 hasta el 30 de abril. Todo esto te lo vamos a contar, pero detrás mío hay una foto que muestra al presidente. Bueno, allí lo ves armado en la Quinta Olivos, en una de las calles, este set
¿Por qué? Contame un poco qué pasó, por qué se eligió este estilo y demás, Se Rosario. evaluó desde ayer quién tenía que hacer los anuncios en la Casa Rosada porque se esperaba que no fuese el presidente que estaba aislado. Recordemos, el presidente está aislado en la casa de huéspedes de la Quinta de Olivos y por eso se pensaba en hacerlo distintos funcionarios en la Casa Rosada. El presidente decidió hacerlo él, por lo cual se tuvo que armar un dispositivo técnico para realizarlo. Tuvo que caminar 200 metros hasta llegar al atril. Todos los aparatos que vemos puestos ahí fueron puestos durante 3 horas antes para que no hubiese contacto. Claro, no haya contacto. Apenas hubo un equipo muy reducido de contactos para la transmisión. Estuvo el médico Federico Saavedra, que incluso hoy dio el nuevo parte, ya dice que no tiene síntomas, que se le hicieron otros estudios también al presidente y dieron todos de manera positiva, se da un parte diario y el presidente está transitando el coronavirus de manera muy leve. Fue el presidente el que decidió hacer la transmisión, grabó el mensaje, lo grabó por única vez. Imagínate que si no había gente, por lo cual tuvieron que revisar que haya sido bien grabado y demás, y después volvió de vuelta a la casa de huésped sin contacto con nadie. Bueno, me parece bien, es muy fuerte la imagen de verlo solo, pero me parece bien porque el presidente era afecto a los abrazos, a los acercamientos. ¿No? ¿Entendió? Por unas semanas. Vamos a ver hasta dónde. Bueno, hoy vimos hoy vimos también lo que pasa no solamente con el presidente, vimos lo que pasó con Mauricio Macri también. Que está aislado. Y una foto en contacto, sin barbijo, con nadie, con Alex Campbell, una foto en donde se tuvo que aislar el expresidente. Bueno, a propósito de Macri, reacciones post discurso del presidente. Bueno, Luis, se pronunció Mario Negri, jefe del interbloque de Cambiemos, uno de los dirigentes con más peso dentro del Congreso de Juntos por el Cambio, dijo: fue un mensaje moderado. ¿Y por qué? Porque por un lado contiene una crítica al gobierno. Dice, en esta segunda ola el gobierno no puede repetir errores del 2020 con otra cuarentena eterna que no frena el avance del virus. Debe administrar las ineludibles restricciones con responsabilidad y sin sobreactuar. Cuidemos la salud, más la economía, más la educación, más las libertades. Una crítica, pero de alguna manera también instando al tema del cuidado ante el avance. Moderado, hay que decir moderado. O sea, sí, sobre todo porque... Sobre todo, después de, porque hubo, por ejemplo, dirigentes de Juntos por el Cambio, intendentes, que le plantearon a Axel Kicillof administrar el tema de la vacunación, algo que Kicillof ya dijo que no iba a habilitar. Bueno, los intendentes insisten para aplicar las vacunas, todo en este contexto de tironeo y tensión entre todas las No solamente eso, sino que hay, por ejemplo, intendentes como en La Plata, Julio Garro, del PRO, que incluso cierra locales esenciales a las 19 horas. O sea, que hoy lo vi a Garro con Canosa, claro. Más restrictivos aún que el propio gobierno nacional. Bueno, de hecho, estaba Luis, estaba la broma que el kirchnerismo decía que Garro diga si es kirchnerista porque chicaneando al ala dura de Juntos por el Cambio que no pedía restricción. Bueno, hagamos un repaso para vos que estás en casa para saber. Esta es la foto que estábamos viendo, que estábamos mencionando no hay en este momento. Sin barbijo, sin distancia, con Alex Campbell, que todos juntos. Que había sido la mujer contacto estrecho y que dio positivo, y él por segunda vez dio positivo. No sale muy favorecido en las fotos del expresidente Macri. No parece siempre en las reuniones políticas. No se estaba divirtiendo mucho. No lo veo atrapado por el diálogo, ¿no? Ahí se tienen que aislar todos. Ni siquiera en la mesa o en las manos estaban los barbijos. No hay distancia, no hay parece barbijo. una foto del 2017. Sí. No hay distancia, realmente. no hay barbijo. Bueno, vamos a repasar un poco las medidas para que vos sepas qué va a pasar. Si tuviéramos que decir los 85 distritos, 85, ¿no? Sí. Distritos en donde se va a aplicar esta restricción, grosso modo, ¿cuáles son? En la provincia de Buenos Aires, el AMBA, pero también hay distritos importantes del interior, en la Patagonia, en Santa Fe, en Córdoba, en Mendoza, en Jujuy también. Hay varios distritos, 85 distritos de 13 provincias que ya empieza la restricción a partir de este viernes a las 0 horas. Bien, y también sepamos cómo van a ser estas restricciones. Lugares complicados, de 0 a 6, no hay circulación. A la doctora Vilma Ibarra no le gustó la expresión toque de queda porque efectivamente no existe. Dijo, tampoco es un estado de sitio restringido porque se permiten las excepciones, cuestiones humanitarias, cuestiones esenciales, y por lo tanto la Corte había dicho que tenían que tener estas excepciones, pero de 0 a 6 no se puede ir. La gran polémica para mí es
A tu casa no va nadie más que con quien vivís. Vivís solo, te quedas solo. Nadie te puede ir a visitar, ni podés ir a visitar a nadie. De 0 a 24. Sí, todo el día. Sí, esa es la medida quizás más polémica y que va a generar Es la más polémica. mayor polémica en la gente, ¿no? Y mayor rechazo en la gente. Y la más difícil de cumplir. De controlar. ¿Sí, Martín? Sí, la más difícil de controlar. Con alguna diferencia, si muchos están pensando con lo que fue el año pasado, que el resto está libre. Uno puede salir y juntarse. Hay hasta 20 personas en espacios libres. Sí, claro. Al aire libre. A tomar un café. Tomar un café. Restaurante hasta las 11. Las actividades deportivas hasta 10 personas siguen habilitadas. Los gimnasios siguen abiertos. Para esta idea de que vos planteás, el que vive solo se queda solo en la casa. En la casa. En la casa. En la casa, sí, y hasta las 12 de la noche que podés andar. Después no. Exactamente. O sea, tenés 6 horas de restricción total. Por decirlo de alguna manera. Casinos y bingos cierran. Bueno, se acordaron. Sí. No hay restricciones de vuelos domésticos, tampoco más restricciones de vuelos internacionales, transporte interprovincial sí, y va a haber que volver aplicación Cuidar y los permisos de circulación, ¿no? Y una más, se suspenden todos los viajes de egresados. Sí. Está bien, que eso tiene lógica después de lo que había sucedido, Inclusive, ¿no? el presidente habló de viajes egresados y Viajes grupales. Y viajes dijo. grupales. Sí, ¿no? pero Eso habría que ver a qué se refiere, digamos, si hay un tour previsto de 15, Claro, 20 personas. más eso allá de también. viajes de egresados, turismo, digamos, adulto, por ejemplo, cuando Claro, van claro. Contingentes de adultos mayores. 10, 15 personas, jubilados. eso Exactamente. Y se suspende todo tipo de actividad recreacional al aire libre, como habían sido estas fiestas que se habían autorizado, hipódromo, Nada. nada. No más de 20. No más de 20. No más de 20. Hasta 20. Una fiesta de 20 es Una medio fiesta. aburrida. ¿Por qué no? Sí, Nosotros, me parece. Bueno, un nosotros cumpleaños. somos 4 y la podemos pasar bien. ¿Nosotros 4? Claro. Bueno, está Jorge Aliaga, que es físico del Comité de Expertos de la Provincia de Buenos Aires. Jorge, soy Luis Novarecio. Buenas noches. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo le va? Buenas Bien. noches. La decisión que se tomó hoy tiene que ver con una curva que empezó a preocupar y mucho realmente, ¿verdad? Sí, realmente hace un par de semanas que cambió la pendiente. Es decir, los casos en Argentina habían dejado de bajar el fin de semana largo de carnaval y la suba, fundamentalmente en la Ciudad de Buenos Aires y unos días después en el Gran Buenos Aires, era una suba exponencial, pero con una velocidad relativamente baja. Ahora, en los últimos 15 días, se hizo mucho más rápido, digamos, en términos de como hablábamos al principio, cada cuánto tenemos el doble de casos. Los casos diarios se duplicaron en 10 días. Claro. Y eso es mucho, porque si pensemos que si teníamos, por ejemplo, hacia Buenos Aires, hace 10 días, 1000 casos en un día, de golpe en 10 días después tenemos 2000 y no hacemos nada, en 10 días después vamos a tener 4000. Y 10 días después vamos a tener 8000. Claro. Eso es un crecimiento exponencial. Ahora, Jorge, ayúdeme con esto que tiene que ver con la cantidad de testeos. No sé si la tiene presente, cómo ha ido evolucionando la cantidad de testeo en los últimos tiempos y cuánto influye que se haya testeado más para detectar más. A ver, ¿hay más testeos que en agosto del año pasado? Sí. Está claro que ahora hay una detección de algunos casos más leves que lo que había hace, digamos, 8 o 10 meses, seguro. Ahora la positividad con respecto a hace 3 o 4 semanas subió. Es decir, que no es que hubo, digamos, ahora más casos porque se detectó más. Realmente hay más casos, porque si no, no hubiera subido la positividad. Así que realmente el efecto de estas últimas semanas, al contrario, yo creo que no fue tan rápido que no lo pudo acompañar en un aumento de la capacidad de testeo. Claro. Claro. Pensando en esto, de sostenerse esta curva y de no, ojalá que no suceda, no resultar bueno este martillazo que se da hoy, ¿hay riesgo de colapso del sistema sanitario? Hay un tema que es central. Si uno mira la curva de casos de ocupación de terapias por COVID, no subió mucho, yo diría, en los últimos meses. Ahora, el problema que hay, a diferencia del año pasado, es que el año pasado se habían suspendido preventivamente todas las intervenciones programadas. Claro. Se habían suspendido, prácticamente todo el sistema sanitario estaba dispuesto para COVID. Pensemos que ningún sistema sanitario, así como los bancos no están pensados para que todos vayan a buscar la plata al mismo tiempo, el sistema sanitario no está diseñado para que todo el mundo se enferme al mismo tiempo. De hecho, el sistema, desde el punto de vista económico, funciona en general con una buena tasa de ocupación, es decir, al 80% siempre. Entonces, si de golpe hay alguna enfermedad que crece muy rápido, eso hace saturar, digamos, con poco. Ese es el peligro, me parece a mí. Es decir,
Por eso, de hecho, ya la semana pasada, la Ciudad de Buenos Aires sacó una resolución, una disposición, suspendiendo todo lo que era programable en los hospitales de la ciudad. Previendo esta suba. Última pregunta, Nacho. Doctor, ¿cuánto cree que va a demorar estas medidas en tener un impacto sanitario? Es decir, en bajar el nivel de contagios que parece muy acelerado en los últimos días. ¿Cuánto puede demorar y si en principio cree que va a hacer efecto, no? Mirá, está claro que si vos querés que la caída sea abrupta, tenés que hacer un cierre muy generalizado, como han hecho muchos países, digamos, que logran tener una caída abrupta. Cuando vos haces un cierre muy parcial, lo que vas a hacer es que crezcan menos rápido, claro, no que bajen. Entonces, y me parece que lo que se está haciendo muy finito, es tratar de que no suban demasiado rápido, ganando tiempo con la vacunación. Jorge, gracias por habernos atendido. Por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Jorge Aliaga, físico experto de la provincia de Buenos Aires, para entender el porqué de la curva. Me quedo con algo que dijeron tanto Nacho como Rosario. No termina el 30 de abril esto, no, Rosario. Recién empieza esto. Recién empieza porque estamos viendo, hoy vimos 22.000 contagios. En el Gobierno Nacional ya advertían hace una semana que se iba a llegar a 30.000 en unos pocos días. Hay que ver cómo evoluciona la ocupación de camas de terapia intensiva, que es lo que más preocupa, pero que hoy está arriba del 60%. Hoy tenemos volvemos, ¿te acordás a los viejos cuadros? Que miramos contagiados, fallecidos, el R, nivel de camas de terapia intensiva, ¿no? El gobierno, de hecho, Luis, está mirando esto que plantea Rosario y en realidad ya convocó a influencers para atacar el tema de los jóvenes, Luis. Las campañas masivas van a estar va a ser muy fuerte lo que se viene en materia de comunicación respecto a convocar a los jóvenes a hacer un esfuerzo. No va a ser el último esfuerzo, no se va a decir es el último esfuerzo porque todavía no hay certeza respecto al plan de vacunación, pero va a estar en el énfasis del gobierno en tratar de cortar abruptamente, al menos en los jóvenes. Ojalá, la verdad, porque me parece que hay un desborde efectivamente de números. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y todavía tenemos más información en Dicho Esto, ya volvemos. Habló y tuiteó el presidente de la Nación. A ver qué dijo. Argentina ha entrado en la segunda ola. Debemos tomar medidas para bajar la velocidad del contagio. Por eso les pido reforzar los cuidados mientras continúa la vacunación. La salud no puede ser un tema de confrontación política. Cuidarnos debe ser un compromiso colectivo, que fue una parte de su discurso que tuvimos hoy, Martín, ¿no? El resumen de la idea de lo que quiso transmitir, además de las medidas. Hay la consecuencia de la vacunación, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que se está viendo? Bueno, los contagios que tienen que ver con los más jóvenes, de 20 a 39, en las últimas 4 semanas, los jóvenes se contagiaron mucho más que los mayores. De 20 a 39 años hubo un 43% de contagios. Guarda este dato, ¿eh? Tremendo. Casi el 50% en los que se creían inmunes o que se creían lejos de la enfermedad, ¿no? El último mes está entre el 43%, 20 a 39 años. De 40 a 59 años, el 31%. Y mayores de 60, es decir, de 60 a más de 90, solo el 14% de los contagios. O sea, por eso se restringe la nocturnidad, para evitar justamente la circulación de 20 a 39 años. Y cuando hablamos de fallecidos, al 5 de abril, el 83,3% está entre los mayores de 60 años. Claro. Ahora, yo hablaba de vacuna, no sé por qué lo dije. ¿A qué atribuís que los mayores de 60 ha bajado tanto el contagio? ¿A la vacuna? ¿A que se dieron cuenta de la gravedad? El gobierno lo que dice es el efecto vacuna, sin duda, a pesar de que no llegó a todos por igual, que recién en algunas provincias se están incluso vacunando a mayores de 70, pero también a los cuidados. Justamente, los mayores son hoy los que más se cuidan y no los jóvenes. Claro, y también me atrevo a decir esto, ¿no? Que vos decís, la convicción heroica de los más jóvenes. No me va a pasar nada, si me pasa, lo voy a superar definitivamente. Lo complico al dire, a Emilio, pidiéndole las cifras de los fallecidos para que también tomemos notas de quiénes son los que tienen las consecuencias fatales, definitivamente, con la enfermedad. Sí, el tema, Luis, es que es relativo eso, porque los jóvenes se contagian y van después a ver a su familia. Sí, claro. Y los contagios terminan llegando a los adultos mayores. Pero fíjate, ¿no?
Acá tenés... Este es dentro del 83, el 83,3% de los fallecidos está en esta ranga, en este rango etario. Rango etario. Claro, pero digo, sumamos 21,9, 28,2, 24,4 y 8,8 es el 83%. Las personas que fallecen tienen más de 60 años. Sí. O sea, ¿qué es lo que... De las pocas cosas que me parece que podemos decir que sabemos de la enfermedad. Sí. ¿Te acuerdas cuando empezó la enfermedad? Esta es una enfermedad complicada para los mayores. Lo es. Definitivamente. Bueno, si vos sí. ves en lo que mostraba antes Rosario, de la tasa de contagios entre los jóvenes, ahí tenés el efecto de las restricciones en la nocturnidad. También, ¿no? De, digamos, la franja que por ahí más sale de noche, es lo que se está restringiendo ahora con la imposibilidad de salir de 0 a 6. Sí, me siguen preguntando, estoy viendo en el tuit, respecto de... llego al aeropuerto a las 11:30 de la noche. Sí, obvio. Sí, o sea, pongámosle tampoco de sentido común, ¿no? Creo que va a aplicar eso mucho el sentido común y después hay que ver si hay controles y cómo va a actuar la Fuerza de Seguridad frente a esos controles. Claro. Mañana en una reunión de Frederick con la Fuerza de Seguridad, yo no sé qué pasará respecto a la capital federal. Bueno, y ahí tienen que controlar. Y ahí se va a ver el nivel de coordinación entre Frederick y Bernie. Luis, ¿te acordás que en el peor momento de la cuarentena explotó la relación? En el programa que hacía Elena, me acuerdo perfectamente. La pregunta que uno se haría a esta altura del partido es, ¿mañana la ciudad va a estar en consonancia con lo que se dijo hoy y va a anunciar controles o qué sienten que va a pasar mañana? Yo creo que Larreta va a acatar la medida, va a manifestar que no está del todo de acuerdo con el tema de la circulación, prohibir la circulación y restringir esa libertad, pero me parece que va a intentar conciliar Larreta, no va a romper. No va a patear el tablero, decir nosotros no controlamos. Es el gran ganador. ¿Cómo, perdón? Claro. Es el gran ganador. Larreta quería que se cierre todo a las 12 de la noche cuando Axel Kicillof pedía a las 22. Bueno, es una mirada interesante esa. Ganó Larreta en esta. Y no pagó el costo político de tener que hacerlo él. Y me parece que es interesante no romper, porque si esto sigue creciendo, es un achaque político para él, ¿no? Totalmente. Claro. Y en algún momento medidas más restrictivas van a haber y van a tener que sí hacerse cargo los gobernadores y el jefe de gobierno porteño. No les dejé hablar nada de la justicia, le prometo que mañana lo dejo en Angulo. Está muy prolijo, como si hubiera ido a Salón Berlín, a la barbería donde vamos con Nacho. Berlín. Ah, fue a Salón Berlín, donde vamos con Ortelli y sucede esto. Está muy linda como siempre, quiero decir. Voy a ir a la barbería. ¿No? Un gran abrazo a Fernando Elo, que es el responsable de Salón Berlín. Señores, soy Luis Novarecio, nos vemos mañana. Se quedan con Mangel y luego con mi amigazo, el señor Babi Echecopar. Nos vemos mañana.